los filósofos como a los teólogos que nos acompañan, a Agustín, al padre Ramiro, a Eleonora, por ahí vi también a Manuel Salazar. Hoy les hemos pedido hacer un pequeño corte en el desarrollo de sus clases para esta presentación de los 50 años del Concilio Vaticano II. Recuerden que a partir de una fecha de aquí en adelante, la Iglesia misma estará celebrando los 50 años, el año de la fe, que también nos ha pedido el Papa Benedicto. Entonces estamos aprovechando la visita entre nosotros del padre Eduardo Silva, jesuita, chileno, para que comparta con nosotros esta conferencia. Voy a leer un breve recorrido del padre Eduardo. Nació en Santiago de Chile el 21 de abril del 59. Cursó sus estudios básicos en el Colegio Luis Enrique Izquierdo y la enseñanza media en el Colegio San Ignacio, de la que egresa en 1976. Luego de un par de años de estudiar psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ingresa a la Compañía de Jesús en 1979. Es ordenado sacerdote en 1991, realizando desde esa fecha labores pastorales y sociales en Cerro Navia, comuna popular de la ciudad de Santiago. Obtiene sucesivamente los grados de bachiller en filosofía, bachiller en teología, licenciatura en teología y doctorado en teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo de licenciatura versó sobre la teología de la historia de Chení y su tesis de doctorado sobre los aportes a la teología de Paul Ricoeur. Desde 1995 es miembro del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica. Fue director de estudios de los jesuitas chilenos y pertenece al Consejo Directivo de la Universidad Alberto Hurtado. Es investigador y profesor de teología fundamental en la facultad de dicha universidad y en la Pontificia de Chile. Su currículum es extenso, simplemente lo voy a resumir muy brevemente. Ha ocupado puestos a nivel académicos dentro de la compañía, ya sea en Chile como dentro de América Latina. También a nivel de publicaciones lo ha hecho con diferentes aportes a nivel de textos, libros y de artículos. Así que vamos a darle la bienvenida al padre Eduardo, que es primera vez que está aquí en Guatemala y ha deseado compartir con nosotros la mañana aquí y en la tarde va a compartir con los filósofos del campus central una conferencia de Paul Ricoeur. Así que le damos la bienvenida al padre Eduardo Silva. Buenos días. Gracias por la invitación. La idea es que en algo así como una hora pudiéramos sintonizar con lo que el Concilio Vaticano II significa y con lo que hemos recibido de él en estos 50 años. Yo soy contemporáneo al momento en que Juan XXIII lo convoca. La mayoría de ustedes son hijos del posconcilio. Es un acontecimiento que queda en el pasado, pero que en la medida que ha cambiado el rostro de la Iglesia nos influye absolutamente a todos. Estamos en la recepción del concilio. Obviamente hablar de 50 años de recepción en una hora es imposible. Entonces voy a hacer una presentación selectiva de algunos de los hitos fundamentales de esa recepción. Y ya, he preparado algo, veremos cuánto de eso es posible dar y después al final que podamos tener un momento de preguntas y consultas en la última media hora. Esto hay cosas, parte de lo que voy a leer, porque tengo un texto escrito, está acá en la pantalla.
trata de un acontecimiento extraordinario. Extraordinario. Juan Pablo II no baja sus calificativos. Él dice la gran gracia de la Iglesia, la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. O, todavía más, la brújula, la guía, la orientación segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza. Los calificativos pueden parecer desmedidos, todavía más desmedido es el calificativo que hace Rahner, el teólogo alemán, Karl Rahner, que dice el concilio inaugura un tercer periodo del catolicismo, 20 siglos, donde este sería el tercer periodo. Hay solo dos anteriores. El tercer periodo del catolicismo con una iglesia que por primera vez, dice Rahner, es católica y universal. Católica porque universal, porque antes del concilio es una iglesia eurocéntrica. Vale decir que coincide con el occidente europeo y sus colonias. Por primera vez la iglesia está en todas las partes del concilio. De hecho tiene, por primera vez en el concilio participan obispos que no solo son europeos, africanos, latinoamericanos, de Asia. Una iglesia por primera vez católica y universal. Y estos calificativos que pueden parecer exagerados pudieran no serlo tanto si uno se ocupa de cuáles son los efectos, o sea, cuáles son los cambios que este concilio ha provocado en la iglesia. Y por otro lado, si miramos su forma, inédita, única, no hay ni un concilio parecido a este. Respecto de los cambios, voy a usar bastante algunos testimonios del arzobispo de Viena. Durante 30 años, arzobispo de Viena, partícipe del concilio, Franz Koenig, que bueno, partícipe muy fuerte del concilio, que junto con otros obispos europeos llevaron un poquito un liderazgo fuerte. El arzobispo Koenig le encargan después el secretariado para el diálogo con los no creyentes, o sea, se hace cargo de una de las instituciones hijas del concilio, importante, el diálogo con los no creyentes. Es el Koenig un puente con los países detrás de la cortina de hierro, con visitas constantes a la iglesia bajo el ámbito del marxismo, y amigo personalísimo del cardenal Wojtyla y después de Juan Pablo II. O sea, un hombre que está en el corazón de la experiencia del concilio, de su recepción. Los comentarios que voy a traer de él los hace a 20 años de la clausura del concilio. Vale decir, son una entrevista del año 85. El año 85 es importante, 20 años después del concilio, porque hay un famoso sínodo extraordinario. Estamos ya en tiempo, el 85 de Juan Pablo II. Hay un sínodo extraordinario que ha sido convocado para interpretar el concilio. Y Koenig, los textos que ahora. Entonces, le preguntan a Koenig en esta entrevista, ¿qué habría sido de la iglesia hoy sin el concilio? ¿Cómo sería la iglesia hoy día si no hubiera habido este acontecimiento extraordinario? Y Koenig responde, una auténtica catástrofe. Catástrofe. Hoy, a 20 años de su clausura, hablando del año 85, debo decir que se produjo una intervención visible del Espíritu Santo. El concilio ha renovado, ha vuelto nuevo, verdaderamente el rostro de la iglesia. Ha abierto sus puertas al mundo moderno, la imagen de Juan 23 de abrir las ventanas para que entre aire nuevo a la iglesia, y ha hecho caer por tierra muchos prejuicios. Juicio del cardenal Koenig a 20 años, una catástrofe. Sin él podemos tener muchas críticas al decir que muchas de las esperanzas del concilio pueden no haberse
hay tres aspectos en el concilio muy peculiares, muy únicos. Uno, su situación histórica en el conjunto de la tradición cristiana, vale decir, el concilio se mide respecto de los 20 siglos de historia del cristianismo. Es un hecho histórico que se mide con toda la tradición de la Iglesia, una situación histórica específica, una amplitud excepcional del corpus textual. El corpus textual ocupa un tercio de lo que ocupan los 20 concilios. Hay 20 concilios en la Iglesia, un tercio de ellos es el pedazo de papeles que ocupa el concilio, inédito en su extensión, en su amplitud, y el carácter, dice este Teobald, único de su figura teológica y social. Tres aspectos, fíjense, que tienen que ver con la intención del concilio. El concilio se para delante del mundo moderno y delante de toda la historia de la Iglesia para crear algo nuevo, la intención de Juan 23. Dos, el texto, un corpus, una serie de documentos escritos que están allí, sancionados, un corpus excepcional, el texto. Tres, la recepción. Intención. La intención del autor, un grupo de padres conciliares que producen un acontecimiento. Dos, el texto, que se desprende del acontecimiento. El texto lo podemos andar trayendo, no tiene, comillas, que ver con el acontecimiento, es el fruto del acontecimiento. Y tres, cómo ese texto se recibe, se lee. Autores, textos, lectores. Intención, texto, recepción. Entonces voy a mirar un poquitito esos tres aspectos. La intención. ¿Qué pretendía Juan 23 al convocar el concilio? ¿Para qué lo convoca? ¿A qué llama? ¿A qué invita? La intención de Juan 23 se manifiesta al denominar él en la convocatoria y en el discurso inaugural que este es un Pentecostés. Dice, frente a toda lo que usa la palabra Pentecostés, que inauguraría una nueva era de la Iglesia. Una nueva era de la Iglesia que se mide respecto de su historia. Su historia de cara a Vaticano I, que es el referente inmediato, hace un siglo, de cara a Trento, hace 500 años, con la ruptura de la cristiandad, que responde a la reforma protestante, de cara al cisma de Oriente, cuando por un lado va la Iglesia occidental y por otro lado va la Iglesia oriental, e incluso de cara a Constantino, a la conversión de Constantino, y la Iglesia se vincula, por decirlo así, al imperio, y de cara a las primeras comunidades. En la intención de Juan 23, él quiere medir este acontecimiento de cara a toda la historia de la Iglesia. Es interesante que en la convocatoria uno la toma desde el anuncio, que hizo el primer anuncio, que hizo en torno al 59, hasta el discurso de apertura, el 62, por eso hoy día, 2012, ¿no es cierto?, son 50 años. Tres palabras usa el Papa para decir cuál es la intención. Él dice, es un concilio pastoral. Normalmente los concilios son convocados de cara a un problema doctrinal, donde hay que zanjar posturas. Hay una perplejidad en el seno de la Iglesia, y la Iglesia se reúne para decir, esto sí, esto no. Esta es una interpretación que no corresponde al cristianismo. Esto es anatema. Esto queda fuera. Si yo suscribo esto, ya no sigo siendo cristiano. La gran mayoría de los concilios han sido convocados para dirimir cuestiones doctrinales. Juan 23 dice, este concilio es pastoral.
la medida en que quiere redefinir la autocomprensión que la Iglesia tiene de sí misma, ¿quién eres tú, Iglesia?, y de cara al mundo, para que su palabra pueda llegar. Concilio pastoral, 1, 2, ayornamiento. Juan 23, en la convocatoria, quiere que este sea un ayornamiento. Ayornamiento significa apertura. Ayornarse significa ponerse al día. Apertura radical al tiempo presente. No adaptación, apertura. Acusar recibo del mundo en el que vivimos. La actitud de la Iglesia desde Vaticano I ha sido defensiva frente a un mundo que aparece crecientemente hostil. La Iglesia ha levantado los puentes, ha puesto un cerco para separarnos de un mundo que aparecía como anti-eclesial. Cuando Juan 23 habla de ayornamiento y habla de apertura al tiempo presente, está indicando otra dirección. En ese sentido, esto de abrir las ventanas para abrirnos a nuestros contemporáneos. Y por eso la palabra de Gaudium Spes, la primera, es, ustedes lo saben, los gozos, las alegrías, las tristezas, las angustias de los hombres de nuestro tiempo, de los guatemaltecos, de los latinoamericanos, de los africanos, las angustias, las tristezas, las alegrías, las esperanzas de los hombres son las angustias, las tristezas, las esperanzas de los hijos de la Iglesia. Y particularmente nos ocupamos de las angustias y las tristezas, las esperanzas, las alegrías de los más pobres. El comienzo de Gaudium Spes es una actitud de sintonía, de apertura radical al mundo moderno. Ayornamiento. Concilio pastoral. Ayornamiento. 3. Un nuevo Pentecostés. Así lo califica Juan 23. Quiere un nuevo Pentecostés. Quiere una renovación. Quiere una reforma. Una iglesia que se deja llenar del Espíritu de Jesús para transformarse. Juan 23 quiere una iglesia convertida. Estos tres rasgos, como decía, colocan al concilio de cara a toda la historia. Un teólogo alemán, que vamos a aludir bastante, Hinnermann, sostiene que Vaticano II consiste en ciertas despedidas. Vale decir, en decirle adiós a algunos problemas que la Iglesia tiene. Una despedida de 1500 años de una iglesia de Estado. Constantino convierte al cristianismo en una religión del Estado. Y desde la conversión de Constantino, la iglesia es la iglesia oficial del imperio. Al ser la iglesia oficial del imperio, hay un negocio con el imperio. Nosotros como iglesia te ungimos a ti como emperador, vale decir, decimos que tú eres el rey, el emperador, ungido en nombre de Dios. Nosotros sostenemos que tu autoridad viene de Dios y por eso te ungimos. Y a cambio te pedimos que tú sanciones a los que se apartan de la iglesia. Unción, sanción. Nosotros como iglesia no tenemos la espada, pero necesitamos que la espada corte la cabeza de aquellos que se apartan del rebaño, de los herejes, de los detractores, de los críticos.
de los que no aceptan la verdad católica. Es una alianza, es una iglesia de Estado. Hinnerman sostiene, Rahner también lo sostuvo, que justamente esa figura es la que se acaba. Y fíjense, la clave está en el decreto sobre la libertad religiosa. Lo vamos a ver. La afirmación de que quienes no confiesan o profesan la religión cristiana, en vez de ser aquellos que merecen ser eliminados, se les reconoce ese acto de libertad, porque todos los seres humanos son libres de profesar la religión. Yo no puedo imponer a otro mi religión. Y tengo que respetar esa alteridad. La religión deja de ser religión del Estado. El catolicismo deja de ser la única alternativa legítima de vincularse con Dios. Se despiden 1500 años. Fíjense que lo que pasa en el cisma de Occidente, vale decir, lo que pasa con Lutero, cuando la cristiandad, bueno, eso es lo que viene ahora después, perdón, antes de eso, despedida de 1500 años a raíz de que ya no es una iglesia estatal. Segundo, despedida de 1000 años de separación entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Es emocionante, en la última sesión del concilio, Pablo VI abraza al patriarca de Oriente. Abraza al patriarca de Oriente. Fin, a 1000 años de separación polémica, combativa con las iglesias de Oriente. 1000 años, no es poco. Despedida de 500 años de división en la iglesia occidental, la Reforma, Lutero. Los documentos de Ibero, la centralidad de la palabra, cuál es la lucha de la Reforma, la Escritura, la primacía de la Escritura, de Ibero, el sacerdocio común de los fieles, Lumen Gentium, que es la constitución sobre la iglesia. Fíjense que con Lutero, con el cisma, con la ruptura, con la Reforma, lo que pasa es que como ya no hay una sola religión en Europa, y particularmente en Alemania, hay entonces principados que son luteranos y principados que son católicos, porque no es posible tolerar que al interior de una unidad haya pluralismo religioso, de acuerdo cuyus religio, de la religión del rey, somos los que estamos acá. Entonces, condados, reyes luteranos, todos luteranos, y ahí a matar católicos, o a expulsarlos, o al revés, reyes alemanes católicos y a expulsar y eliminar protestantes. Las guerras de religión entre católicos y protestantes en Europa son la causa, comillas, de la modernidad. Vale decir, de que haya un tercero que les quita las armas a unos y a otros. Ya no se pueden matar entre sí porque el Estado nace de las guerras de religión. Nace de las guerras. Un tercero, el único que tiene la legitimidad del uso de la violencia. No es legítimo que protestantes maten a católicos, no es legítimo que católicos maten a protestantes, por lo tanto yo les retiro las armas. El que condensa las armas es el Estado. Esa es la novedad de la modernidad. Despedida entonces de 500 años y despedida finalmente de alrededor de un siglo de distancia con la modernidad. Desde Vaticano I,
siglo XIX, todo lo que iba corrido del XX, una iglesia parapetada en defensa de un mundo que le resulta hostil. Usted sabe, Vaticano I termina abruptamente porque las tropas de Garibaldi invaden Roma. Entonces no puede ser más plástico la animadversión, la lucha entre la iglesia y su entorno. Vaticano II quiere darle una despedida también y quiere ser entonces una especie de equilibrio respecto de Vaticano I. Y lo vamos a ver. Y el nuevo comienzo se encuentra en Gaudium Spes. Esto respecto de la intención. La intención del concilio. ¿A qué Juan XXIII convoca a esta asamblea? Quiero esta asamblea para esto, para renovar el rostro de la iglesia, para abrir las ventanas, para ponernos al día respecto del tiempo presente y acabar con esta historia de rupturas, con esta historia de cismas. La iglesia declara que no tiene per se enemigos. Esta es la lista de enemigos. Intención, una intención inédita. El texto. Tenemos un texto, tenemos un librito que se llama Concilio Vaticano II, que también es excepcional, que también es inédito. El texto es amplísimo, miles de documentos que en esta historia hemos desempolvado. ¿Tendrán todos estos textos una unidad? Son, como ustedes saben, 4 sesiones en 4 años distintos, 62, 63, 64, 65, más o menos de septiembre a diciembre, octubre a diciembre, 3 meses y medio cada sesión, con periodos intermedios donde se sigue sacando las conclusiones de la sesión anterior y preparando la siguiente, un concilio que dura 4 años, una asamblea la asamblea primera con 2.381 obispos y muchos más, teólogos, peritos, observadores no católicos, por primera vez forman parte de la asamblea observadores no católicos en un concilio de obispos, una opinión pública que está pendiente y que está dando noticias de lo que está allí pasando, obispos que dan entrevistas y que dicen hoy día se rechazó tal cosa, pero esperamos que mañana, o sea, un evento que deja su sello en un corpus, en escritos. La huella, lo que quedó del concilio es su texto. 4 constituciones, ¿sabemos cuáles son? ¿Sí? ¿Las 4? ¿Sabemos? ¿No? ¿Lo sabemos? A ver, una. Hay teólogos, ¿no? Una constitución. Dei Verbum, la palabra de Dios. Una constitución dedicada a la escritura, a la palabra de Dios, en la escritura y la tradición. Dei Verbum. Otra. Gaudium Spes, de las finales. Gaudium Spes, los gozos y las alegrías. Gaudium y las esperanzas. Gaudium, los gozos y las esperanzas. La constitución de la iglesia en el mundo de hoy. La otra sobre la iglesia, Lumen Gentium, luz, la iglesia, luz de las gentes. Y la primera en ser aprobada, Sacramentum Concilio sobre la liturgia. 4 textos magistrales, 4 grandes conferencias, pero además 9 decretos, 3 declaraciones. La declaración sobre la libertad religiosa es quizás lo más importante del concilio, es una declaración, no es una constitución. Múltiples otros textos, borradores, esquemas,
cómo dormían. Paréntesis, pero es interesante porque uno se imagina el concilio, ¿no? 2.381 obispos que los hicieron sentarse en una sala enorme la primera vez, por orden de cuando habían recibido el episcopado, o sea, como por orden de antigüedad. No conocen a nadie, están ahí sentados, escuchan hablar en latín que no entienden, todo es en latín, apenas entienden el latín que ellos hablan, pero el latín que escuchan no se alcanza a escuchar. Reuniones cansadoras, quiero por favor, porque es muy plástico, uno se imagina el concilio, ¿no? Y la descripción que hace uno de los padres sentados, dice uno de los obispos: casi todos los obispos entraron en el concilio con una actitud tímida. Las razones eran diversas. Conocían mal la ciudad de Roma. En el aula, la inmensa basílica, estaban sentados con vecinos desconocidos. Comprendían, como dije yo, mal el latín, sobre todo el latín de los demás. Comprendían muy poco lo que se discutía. Les parecían cosas aburridas, anticuadas, un debate que no se podía seguir. Finalmente, casi ninguno de los obispos, de los 2.381 que estaban ahí, conocían de qué se trataba el proyecto del concilio. Sabían muy bien por qué habían sido convocados. Dice uno: me senté y no conocía a nadie. Estuve callado todo el rato. Cuando nos cambiaron de puesto, nos cambiaron después por regiones, encontró a alguien que pudo saludar. Entonces digo, la imagen de, estamos hablando de la primera mañana, la primera asamblea de esta cosa intimidante, ¿no? Además, dejar mi país por 3 meses, mi diócesis, acá, en reuniones. Si los parlamentarios, no sé si les pasa a ustedes, pero en Chile pasa que a veces los senadores y los diputados no asisten a todas las sesiones, los obispos preferían andar por Roma que estar en esa digo, caricatura, pero es verdad. Bueno, pero en todo caso tenemos un texto muy vasto, como decía, que de los 21 concilios, el Concilio Vaticano II es el 21, 2/3 están los 20, y en 1/3 ocupan todos los documentos del concilio, o sea, vastísimo, amplísimo. Por último, la recepción, estos 50 años, la historia de esta recepción. El nuevo Pentecostés no solo se mide de cara a la tradición, esta despedida, ¿no? Despedida de 1500, de 1000, de 500, de 100 años, sino de cara al futuro. Lo que con el concilio tenemos que hacer. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo hacemos carne de nuestra iglesia? La recepción, recibir. ¿Cómo me apropio? ¿Cómo transformo el rostro de la iglesia de acuerdo a este mandato? La recepción, lo que hacen los lectores. ¿Sí? Los lectores somos nosotros, los intérpretes. Nosotros somos intérpretes del concilio. Cada obispo en su diócesis es intérprete del concilio. Lo recibe, se lo apropia, lo vive a su modo. Esa es la recepción. Lo que hacen los lectores. Está la intención del autor, Juan 23, con los padres del concilio. Está el texto. Está la recepción. Lo que hacemos los intérpretes. ¿Cómo lo tocamos? ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo ejecutamos? Si el texto es una especie de partitura, ¿cómo suena? Y el concilio suena de muy diversas maneras en las distintas iglesias. La recepción, una recepción variada. La recepción como un proceso imprevisible, no programable. El nuevo Pentecostés. Cómo el Espíritu hace
realizado por los padres. No solo el concilio que quedó plasmado en acontecimientos, sino el concilio vivido. ¿Cómo hemos vivido el concilio? Esa es la pregunta. Entonces, tenemos que hay personas que dicen, lo más importante es el acontecimiento. Lo más importante es lo que Juan 23 soñó. Lo más importante es esa intención pastoral, ayornamiento. Lo más importante es su espíritu. Otros dicen, lo más importante es el texto, son las constituciones. No me interesan los debates en el aula, me interesa lo que quedó. Y lo que quedó para ser aprobado ha tenido que ser negociado. Ha tenido que ser, hay un grupo de mayoría y hay un grupo de minoría. Y para que esto fuera aprobado hay que poner esta frase que matiza esta afirmación anterior. Lo más importante es lo que fue sancionado, el texto. Y otros dicen, lo más importante es la recepción. Lo que la Iglesia latinoamericana vivió a partir de Medellín. Lo importante no es Vaticano II, sino cómo Vaticano II es apropiado por la Iglesia latinoamericana. Y eso tiene una historia, tiene una fecha, Medellín, el año 68. Y las sucesivas recepciones. Y que Puebla, y que Santo Domingo, y que Aparecida. Ese es el concilio, dicen estos terceros. ¿Sí? ¿Se ve? El acontecimiento, la intención, el espíritu. La letra, el corpus, los textos, eso es lo que está sancionado. 3. La historia de la recepción. Los cambios producidos en la Iglesia y que se siguen produciendo y que son distintos en América Latina o en África, en Europa o en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que... Entonces, frente a la pregunta, ¿cómo ha ido siendo recibido el concilio durante estos 50 años? ¿Resultó o no resultó esto? Algo así como, por sus frutos los conoceréis. Frente a esa pregunta, ¿cuáles son los frutos? Vale la pena, desde la partida, recordar la posición del cardenal, en ese momento, cardenal prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe, Joseph Ratzinger, el año 85, a 20 años. No es casual que haya querido traer el testimonio de Koenig, del arzobispo de Viena, que tiene sus opiniones, justamente el año 85. El año que se cumplen 20 años del concilio, que ya podemos hacer una evaluación. Evaluación que se hace con el sínodo extraordinario. Pues el año 85, el entonces cardenal Ratzinger es crítico de los frutos. De una primera interpretación, dice él. Y apuesta por una verdadera interpretación que recién está comenzando. La postura del teólogo Ratzinger, que ya había manifestado antes del 85, no sería tan relevante si no hubiera llegado a prefecto de la Congregación de la Fe y luego a Papa. En el 2005, o sea, 20 años después del 85, ¿no? Cuando se cumplen 40 años del concilio, ahora como Papa explicita su postura. Dice Benedicto XVI, se debe rechazar una hermenéutica de la discontinuidad y la ruptura. Una interpretación, eso es hermenéutica, que ponga el énfasis en la discontinuidad, en la ruptura. No hay que hablar de un antes
y un después del concilio. Y debemos, dice Benedicto XVI, el 2005, el 22 de diciembre del 2005, delante de la curia, en un saludo de Navidad, que tiene por objeto celebrar los 40 años del concilio, dice que hay que privilegiar una hermenéutica de la continuidad y la reforma. No la discontinuidad, no la ruptura, no una antes del concilio y después del concilio. Porque, dice él, la misma Iglesia es el sujeto del concilio. La misma Iglesia de antes es la que produce el concilio. Cuando hace un rato, yo hablando de la intención del concilio, decía que el concilio ha provocado una despedida, una ruptura, con 1500, con 1000, con 500, eso está en contradicción con esto, ¿no? ¿Sí? Es distinto. Esto que yo he dicho antes alienta una especie de hermenéutica de la discontinuidad y la ruptura. Hay un antes del Vaticano II y hay un después del Vaticano II. ¿Sí? A 40 años, pero ya en una postura que, como prefecto de la Sagrada Congregación, el cardenal Ratzinger tenía, él enfatiza la continuidad y la reforma. Una iglesia que se reforma, pero que sigue siendo la misma. Iglesia sempre reformando, que se está continuamente reformando, pero que no es otra, no es una nueva iglesia, no hay una iglesia después del concilio en contraposición a una que está antes del concilio. Pues bien, ese mismo año 85, Koenig, el arzobispo de Viena, el que estamos recurriendo, ¿no? Como digo, año importante el 85 porque es el año de la convocatoria del sínodo extraordinario. A 20 años, un sínodo justamente para interpretar el concilio y justamente porque hay estas interpretaciones en pugna. Koenig dice, cito, el prefecto Ratzinger concede excesiva importancia a sectores que tratan de avanzar. Ratzinger le da mucha importancia a estos grupos progresistas que quieren llevar el concilio más allá de sí mismo. Y por eso tiene esta posición. Mientras olvida el auténtico avance, hay un avance excesivo al que Ratzinger sería muy sensible y que le preocupa y que no le gusta, y atendiendo a sus grupos más progresistas que quieren avanzar, se olvida, dice Koenig, el arzobispo de Viena, se olvida el auténtico avance que con anterioridad supo el Vaticano II en la Iglesia, mediante su reconocimiento del carácter positivo de la historia, las ciencias y las artes, en una síntesis de las categorías humanas, ciencias, arte, historia, modernidad, mundo, que escasamente un siglo antes había rechazado el sílabus y apenas 48 años antes había vuelto a ser condenado por la encíclica Pacenti. La encíclica Pacenti condena la modernidad. La encíclica dice, quien vaya detrás de las propuestas de la modernidad sea anatema. No se puede ser al mismo tiempo cristiano y moderno. Koenig dice, Ratzinger se ocupa demasiado de los que quieren avanzar muy rápido y por eso le da temor. Y no se da cuenta del avance significativo y real que significa 48 años antes estar condenando la modernidad y 48 años después sacando una constitución que dice la Iglesia en el mundo moderno. Dos posturas, dos sensibilidades. En este caso Koenig era arzobispo, Ratzinger participó en el concilio de Perito, pero digamos, ¿qué quiero decir? Que quedan claras tres posturas.
Eso, no, tres posturas. Tres posturas. Los que estiman que muchos de los cambios producidos han sido un error, un exceso, y hay que equilibrar con verdades que han sido olvidadas. Los que estiman que la Iglesia se ha acomodado, se ha secularizado, se ha adaptado, se ha mundanizado, ya no se distingue del mundo, una iglesia mundana. Y eso no es bueno para la iglesia. La iglesia tiene que dar testimonio del Evangelio de Jesús y tiene que distinguirse proféticamente del mundo. Por lo tanto, una interpretación que nos mundanice es una mala noticia para la iglesia. Postura 1, que es la que se avisora en lo que Ratzinger nos dice el año 85 y lo que es repetido después como Benedicto el año 2005. Segunda postura. Los que ven que los cambios han sido fundamentales, el arzobispo de Viena, los cambios han sido fundamentales y apuestan estos de la segunda postura por una moderación, por la paciencia frente a todo lo avanzado. Vamos bien, pero vayamos lento. En virtud de lo que nos falta por hacer, no reneguemos de lo que hemos hecho. Paciencia. El concilio se va aplicando poco a poco y está bien. Segunda postura. Tercera postura. Los que se ven defraudados, pues esperaban muchos más cambios y se muestran decepcionados. Como los discípulos de Emaús, nosotros esperábamos que el concilio hiciera esto y esto, y hoy día más bien volvemos a tener la sensación de una iglesia que tira para atrás. Tercera postura. ¿Sí? Se ve. Kenny, el cardenal de Viena, dice: ojo, Ratzinger, no veas que el concilio es una mala noticia porque te preocupas mucho de los que quieren avanzar demasiado rápido. Atiende al avance que hemos tenido. Y le dice a los decepcionados: tranquilo, paciencia, las cosas van lento, no quiera avanzar tan rápido, no se defraude, no se decepcione. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra impresión? Cada uno de nosotros tendría que estar más cerca de una u otra postura. Quizás hay aquí un grupo de impacientes que estiman que la Iglesia se ha vuelto conservadora y que no ha aplicado el concilio. Quizás hay aquí un grupo de personas contentas, como Kenny, que dice: la verdad es que el concilio le cambió el rostro a la Iglesia. Y hoy día todos los fieles tienen acceso a la Biblia y la pueden leer. Antes estaba prohibida. Y la liturgia la celebramos en nuestro idioma y no en latín. Y sigue. La verdad es que la cantidad de cambios que hay nos deja más contentos que decepcionados. O quizás aquí hay algunos que dicen: mira, no. O sea, finalmente la Iglesia ya no se distingue del mundo. Se ha mundanizado. Cada vez hay más secularización. Las sectas crecen por todos lados. El catolicismo no tiene presencia. Esta cercanía al mundo ha hecho que nos diluyamos y que ya no manifestemos un específico cristiano. Tres posturas posibles. También apadronada la postura. Esta última es una postura bastante explícita del Papa, que frente a la adversidad europea
y la irrelevancia de la Iglesia Católica en un mundo secularizado, donde ha perdido la hegemonía y la conducción. Dice el concilio, a ver, interpretémoslo mejor, pero porque como lo estamos interpretando, los frutos son malos. Postura de moderados, como que dice, oye, por favor, si los cambios han sido impresionantes. Impresionante, tranquilo, tranquilo, ya llegará. 2 pasitos para adelante, 1 pasito para atrás. O los que dicen, yo ya me voy de esta cuestión, porque la verdad es que teníamos muchas expectativas y nada se ha hecho y estamos peor que antes. ¿Sí? 3 posturas que tienen buenos patrones, ¿no? O sea, no son posturas de locos, son 3 posturas legítimas. Un segundo, para mover la cabeza. El segundo punto, estas 3 posturas no son una situación que tengamos nosotros hoy día a 50 años del concilio. Es un conflicto que ha marcado los 50 años enteros. Es un conflicto que marcó la asamblea misma. Y es un conflicto que tiene que ver con la historia anterior al Vaticano. Entonces, lo que quiero decir, y aquí no voy a ir leyendo, sino vamos a ir rápido, el conflicto de interpretaciones en torno al concilio. Igual como Jesús es un signo de contradicción, y uno toma postura a favor, en contra, el concilio es un signo de contradicción, frente al cual hay conflicto. Postura distinta, interpretación distinta. Y quiero simplemente señalar así como chispazos de ese conflicto. Hay conflicto. En la convocación, en la preparación, en el desarrollo y la primera recepción. La noche que Juan 23, diciembre del 59, anuncia por primera vez esta idea de que quiero llamar a un concilio, a un grupo de cardenales. Escribe en la noche en su diario. Cuando propuse la idea, lo que hubo de respuesta fue un silencio impresionante. Un silencio impresionante. Nadie quería, de los que estaban ahí delante escuchándolo. Todos colaboradores suyos, todos miembros de la curia, la mayoría cardenales. Tengo la convicción que es el tiempo de convocar un concilio. Un silencio impresionante. Ni uno se entusiasmó. Nadie aprobó la idea. Ojalá se le pase. Ojalá se le pase a este viejito, que lo elegimos de compromiso. Mi gordito simpático era para zanjar entre 2 cardenales y no nos pusimos de acuerdo, y el gordito simpático nos sale con el concilio. Escrito a Juan 23 en su diario. Un silencio impresionante. Eso habla de resistencia. En la primera palabra dicha a propósito del concilio, esto tiene que ver con que un concilio no es necesario. Si ya tenemos Vaticano I decretó la infalibilidad papal. Por lo tanto, ¿para qué necesitamos de una asamblea cuando basta que el Santo Padre diga lo que hay que hacer? Y eso está garantizado por infalibilidad. Sobra un concilio. El mecanismo como la Iglesia se conduce es a través del primado papal. No necesitamos asambleas. ¿Y para qué? Si la cosa está bien.
El silencio es impresionante, estendoso. La curia prepara el concilio durante 3 años, presenta los documentos de preparación, los esquemas, un par de esquemas, y estos obispos tímidos que estaban sentados sin saber dónde, dicen no, ese esquema no, rechazan los esquemas propuestos por la curia romana, Ottaviani a la cabeza. Dice, estos esquemas, al elaborar la doctrina de la Iglesia, no han tenido en cuenta toda la tradición, sino una sola pequeña parte, la tradición de los últimos 100 años. Nosotros queremos saltarnos justamente esos 100 años. Queremos renovar el rostro de la Iglesia. Por lo tanto, estos esquemas no nos sirven. Estaban hechas las comisiones. Por supuesto, hay todo un trabajo de preparación. Entonces se arman las comisiones. En esta comisión están estos cardenales, en esta comisión están estos otros, en esta otra comisión. La asamblea rechaza las comisiones. Dice, no, elijamos nosotros. ¿Por qué me pusieron a mí en la de la liturgia si yo quiero estar en la de la palabra de Dios? Votemos nosotros. La asamblea se apodera del concilio, frente obviamente a una curia que quería que esto, el concilio no duraba más de un año, un concilio breve. Juan XXIII también creía que iba a durar nada más que un año, quería que fuera contundente, la curia quería que fuera breve y rapidito. Juan XXIII quería que fuera breve pero contundente. Duró 4 años. Entonces, conflicto entre la curia que propone algo y los padres que rechazan. Hay la existencia de una mayoría y de una minoría. Hay una minoría. Por alguna razón hay una mayoría que está en esta línea de apertura. Pero hay una minoría con la que hay que negociar. La minoría ha hecho que en el texto hayan textos, como decía, de negociación, para poder aprobarlo. Eso está constantemente. Entonces quiero decir que el conflicto no es un hecho de ahora, es un hecho que atravesó absolutamente la convocación y la ejecución del concilio. Posturas distintas, legítimas posturas distintas. Uno que quiere ir para allá y otro que quiere ir para allá. Ese conflicto, y ya voy terminando, inmediatamente producido el conflicto, un grupo de teólogos progresistas crean la revista Concilium. Alguna vez, a lo mejor más de alguno, esto de aquí está en la revista Concilium, una revista de divulgación. Pues bien, se crea otra revista, Communion. Concilium hace alusión al concilio. ¿Cómo aplicamos el concilio? Pero esa aplicación del concilio es pura dispersión. Tenemos que tener una revista que haga énfasis en la comunión. Communion, el año 72. Es un signo de la polarización que marcará todo el clima de la iglesia postconciliar. La revista Concilium, con teólogos progresistas, se funda el año 64, al calor del propio concilio, una otra revista y con un carácter bastante polémico, ¿no? Los sínodos, hay una serie de sínodos después del concilio. El primer sínodo después del concilio es un fracaso. Y con esto ya terminó. Koenig, que participó en este primer sínodo, le preguntan: ¿usted nunca intervino en el sínodo? El sínodo es el año 67-68. El concilio terminó el 65, un primer sínodo para zanjar ciertas cosas, porque se estima que los obispos tienen algo que decir en el gobierno de la iglesia. Sínodo. ¿Por qué usted no habló? Le
sensación que tuvieron los padres conciliares en la primera sesión de que había esquemas que estaban prefigurando el concilio y ellos votan los esquemas, que habían comisiones preprogramadas, persiste en el sínodo 2 años después del concilio. ¿Y quién le dice? ¿Sabe que preferí no hablar? No hablé. ¿Quién había hablado en el concilio? Como era uno de los líderes. Tenía la intención de hacer uso de la palabra, pero renuncié a ello en vista del clima nada dialogante que se respiraba. Pablo VI trató muy pronto de poner remedio a esta primera experiencia negativa del sínodo, convocado inmediatamente después un sínodo, otro sínodo extraordinario, y ese sí resultó. El año 69, 68 hay un nuevo sínodo y ese sí resulta. A propósito de la recepción, una breve palabra sobre la recepción latinoamericana, nuestra recepción. América Latina es el único caso de una recepción continental del Vaticano II. Una recepción continental, a nivel de continente. Las conferencias episcopales son una existencia. Fíjense que la conferencia episcopal brasileña, casi el pleno de la conferencia episcopal estaba en Roma. El año 65 hay mucho tiempo libre, porque están redactando los últimos bocetos de Gaudium Spes, de Dignitatis Humani, entonces los obispos tienen mucho tiempo libre. ¿Qué hicieron los brasileños? Hagamos la asamblea para aplicar el concilio. Y en Roma elaboran el texto que por 5 años guiará la aplicación. Los obispos brasileños vuelven a Brasil con el plan de aplicación pastoral en la mano. Lo ejecutan por 5 años y después lo prolongan por otros 5 años. La Iglesia alemana tiene la primera reunión para implementar el concilio el año 70. Se demoraron 5 años. La Iglesia francesa no hizo nunca una conferencia para aplicar el concilio. La Iglesia holandesa fue un desastre, que la Iglesia holandesa era la iglesia más progresista y prácticamente quedó. Digo, la recepción es muy diversa, es muy distinta. América Latina, el 68 con Medellín, es la única experiencia conciliar, regional de interpretación del concilio. Sabemos que la única no recepción explícita, combativa, es el lefebrismo. Marcel Lefebvre es el único grupo que tiene una oposición. Pueden haber posturas, pero el único grupo que rechaza el concilio es Lefebvre. Y termina siendo, como sabemos, excomulgado por Juan Pablo II cuando ordena 4 obispos y rompe con la comunión, ¿no? El año 82 creo que es. La excomunión ha sido ahora levantada por Benedicto hace un par de años. Un tema también de mucho debate, eso. Bueno, quiero decir que la historia de la recepción del concilio de estos 50 años ha sido muy distinta dependiendo de las iglesias locales. Ha sido conflictiva porque tenemos interpretaciones distintas y eso es parte de la recepción eclesial. Este pluralismo hace parte de la propia experiencia de la Iglesia Católica, justamente a raíz del concilio. Justamente, y con esto termino, Karl Rahner sostiene que en la historia de la Iglesia ha habido 3 momentos. Un primer momento, que es la Iglesia apostólica, la Iglesia
comunidades, la iglesia que se abre paso en el imperio y es víctima de muchas persecuciones, una iglesia que termina con muchos mártires en la guatita de los leones, por decirlo así. Un primer tiempo eclesial. Segundo largo tiempo para Ranner, desde la conversión de Constantino hasta el Vaticano II. Es mucho tiempo, donde a él le parece que esta vinculación con el poder y esta vinculación con Europa, esta vinculación con Occidente, y de que la relación con el afuera sea solo misiológico, ¿vale? Solo de misioneros, es una iglesia monocéntrica, de un solo centro. A partir de Vaticano II, afirma Ranner, hay un tercer momento, que es una iglesia policéntrica, de múltiples centros. Hay la iglesia latinoamericana, tiene un perfil, tiene un rostro, tiene una manera. Hay la iglesia asiática, que es distinta a la iglesia latinoamericana. Una iglesia de minoría, acá una iglesia hasta hace poco de mayoría. Hay la iglesia africana, que es distinta de la iglesia norteamericana. Por primera vez, dice Ranner, la iglesia es local. Vale decir, en cada lugar hay una peculiaridad de la iglesia. La iglesia es pluriforme. Y en ese reconocimiento de la pluralidad, en ese reconocimiento de la encarnación, estaría la riqueza del concilio. Y él dice, eso significa que por primera vez la iglesia es universal. Es verdaderamente católica. Está auténticamente, no con clero europeo que viene a evangelizarnos, sino con clero y con iglesias locales. Eso significa una primacía de la iglesia diocesana, del obispo local, que se une en conferencia. No solo hay la iglesia universal. Lo católico no solo tiene que ver con esa unidad, la representación de la unidad de la diferencia. Fíjese, representar. Hay diferencia. ¿Cómo se hace la unidad? Cuando hay pura diferencia. Hay que representar la unidad. Ese encargo es el encargo del Santo Padre. ¿Cómo se representa la unidad de lo diverso? Sin uniformidad, manteniendo las diferencias. Es el difícil empeño que no solo tiene el obispo de Roma respecto de toda la iglesia, sino que tiene cada obispo. ¿Cómo el obispo representa la unidad de las enormes diferencias que hay en Guatemala? ¿Cómo se representa la unidad de la diferencia? Unidad, diversidad, reconocimiento de la alteridad de los otros. Ese es uno de los desafíos fundamentales del concilio. Muchas gracias. Quizás tenemos tiempo para preguntas. Se pueden con toda libertad posar, decir, supongo, no sé el modo que nos oigamos. Si hay dudas, tenemos unos 15 minutitos, 20 minutitos de preguntas. ¿Sí? El Concilio Vaticano II tiene una característica, algunos hablan y dicen que todavía está en sus comienzos. Mi pregunta es si ha habido algunas etapas de la historia en estos 50 años en que nos hemos acercado a poner en práctica su esencia, su naturaleza de concilio. No sé, yo he dado una pequeña idea, podría ser en el tiempo del gran jubileo del 2000. Creo que con el Papa se ha logrado un poco ese objetivo, acercarnos a vivir de esa iglesia universal. No sé si puede agregar algo a esa
señala, muy interesante que señale el 2000, porque los historiadores de estos 50 años distinguen 3 etapas. Una de las cosas que está un poquito más allá. 3 etapas, 3 fases. Una primera fase, primera, entusiasta, que uno la podría hacer coincidir con Pablo VI. Hay una primera etapa que tiene que ver con el pontificado de Pablo VI. Una segunda etapa que tiene que ver con el pontificado de Juan Pablo II, pero hasta el 2000. Hay mucha gente que indica que a partir del jubileo, Juan Pablo II, el 79, ¿no? 79, hasta el 2000, una segunda etapa. Y del 2000 para acá hubiera una tercera etapa. Sería largo decir cuáles son los elementos de esa tercera, pero lo resumiría, que si bien en la primera etapa hubo mucho entusiasmo por experimentar, por aplicar, en la segunda etapa hay un cierto freno, a ver, piano, va lontano, no exageremos, interpretemos un poquito la postura que escuchábamos de Ratzinger siendo prefecto, ¿no? Ojo, esta sensación de que un verdadero concilio puede aflorar, hay muchos autores que ven que es a partir del 2000. Y el 2000 bueno, está la historia del concilio, que después del 2000, esta historia de 5 tomos que nos permite tener acceso. Hay una cantidad de estudios enormes. En fin, habría muchas razones para darte la razón que a partir del 2000, por lo menos eso dice, hay un tercer momento de implementación del concilio. Ahora, la pregunta tuya es la pregunta que todos tendríamos que hacer. Bueno, ¿cuál es la esencia del concilio? ¿Qué es lo que la lleva al concilio? ¿Qué es lo más importante del concilio? Y se las lanzo a ustedes. Ahora, ¿qué creo yo que es el asunto? Y a lo mejor aquí salen 5 o 6 asuntos que a todos nos parecen que pudieran ser. Y ahí uno ve respecto a ese asunto cuánto se ha hecho, cuánto no se ha hecho. ¿Quién se anima a decir, mira, yo creo que el concilio ha sido fundamental por esto? De a uno, sin hacer cola, hay números para todos. El concilio. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental de esa asamblea, de estos textos y de estos 50 años? Si uno dice una cosa y se equivoca, no importa, hay premio para el que se equivoque. ¿Se te ocurre algo fundamental? ¿Sí? Considero que una de las respuestas al concilio y que ha marcado la historia de la Iglesia después de conciliar fue la evangelización, que es el primer periodo que se hablaba de Pablo VI. Yo considero que la esencia es la apertura de la Iglesia. La apertura de la Iglesia al mundo. Y en esa esencia yo creo que hemos fallado, hemos faltado porque hemos estado más encerrados en la Iglesia que abiertos a la situación del concilio de los tiempos, a la situación del conjunto. Por ejemplo, en la parte clerical que estamos aquí en la mera esencia de la hemos estado evangelizando más hacia adentro, una realidad de laicos más hacia adentro, más que una verdadera transformación del mundo. Yo creo que la esencia, yo considero que podría ser Apertura de la Iglesia. Y señala una palabra fundamental, que es signos de los tiempos. Lo que tengo al frente no es solo mundo. Lo que tengo al frente es Dios llamándome en el mundo. Los signos de la presencia de Dios. Cuando yo abro los oídos y los ojos para acoger al mundo, acojo a Dios, dice el concilio. No es un afuera externo, es uno que me pertenece porque Dios me llama. Tú ibas a decir otro. Yo creo que viendo todo esto, me acuerdo
Yo creo que viendo todo esto voy a ser de traductor. El acercamiento a un Jesús del Evangelio en una realidad específica y en un momento concreto, digamos. Dice, acercamiento al Jesús del Evangelio en esta realidad específica y en este momento concreto. La cercanía con Jesús sería uno de los rasgos del concilio. ¿Qué otro rasgo a alguien se le ocurre? Sí. Estar atento a las necesidades en este caso del pueblo, ¿verdad? Y a que explicar sus necesidades, ¿verdad? Estar consciente. Un derivado de esta apertura, de todo el que las necesidades son los gozos, las esperanzas, la tristeza, la angustia, y en el párrafo ahí mismo dice, en particular, de los pobres. Si ustedes me dicen a mí, ¿cuál es? En América Latina, la clave de la aplicación del concilio. ¿En qué consiste en América Latina aplicar el concilio? No tengo ni una duda en que es la opción preferencial por los pobres. Ese es el gran regalo que la Iglesia latinoamericana le hace a la Iglesia universal a propósito de Medellín, a propósito de intentar cercanía a los pobres. Apertura al mundo en América Latina se llama cercanía a los pobres. Es lo mismo. Abrirse al mundo es acercarse a esas necesidades. Benedicto en Aparecida lo dice brillantemente, justamente dice la opción preferencial por los pobres. Es una opción cristológica. Es la opción que Dios en Cristo hace por los pequeños. Está en el corazón, ¿no? No es una adaptación al mundo, no es una moda. Tiene que ver con el seguimiento de Jesucristo pobre que se acerca a los pobres. Acercarse al mundo en América Latina es acercarse a los pobres. Opción preferencial por los pobres. Es nuestra manera de interpretar el concilio. ¿Tú ibas a decir algo? Yo considero que el concilio lo que marca es un cambio de actitud. La actitud de que la gente que va a la iglesia antes del concilio y después del concilio que la iglesia va hacia la gente. Es un cambio de actitud. Dice por los de atrás que el concilio es un cambio de actitud y que la primera actitud es la gente que va a la iglesia se reúne en un murallón donde está protegida. Esto otro sería la iglesia que va hacia la gente y que encuentra es interesante eso. Sí. A mi modo de ver, que es como Pentecostés, que todos los escuchaban hablar en su propio idioma. Una iglesia que renuncia a un idioma único es una iglesia muy valiente. Si yo tengo un idioma único, que es el hablado por mí, tengo garantizada la unidad. Si me atrevo a hablar en la lengua del otro, la perdí, la solté. Tengo que creer que el que acompaña ahí es el Espíritu, que nuestras celebraciones litúrgicas sean en nuestro propio idioma y a modo mío, por decirlo así. El drama es cómo sigo preservando la unidad, cómo sigo representando la unidad, cómo no es pura fragmentación, cómo no es pura dispersión, cómo no es puro pluralismo que no tiene una unidad. Es el gran drama de la jerarquía.
Ya yo no entiendo lo que dicen. El pastor ya no entiende lo que dicen. Están hablando en su idioma. Están diciendo lo de Jesús en su propio idioma. Eso es un horror para el pastor. Es un horror para el cura. Ya la gente no hace lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer, se lo he dicho 1000 veces. Pero no entienden. Y se les ocurre hacer lo que a ellos se les ocurre hacer. Ven la tensión, ¿no? Ven la tensión. Y quiero decir una cosa que tiene que ver con la imagen que tú usabas, ¿no? Y voy a decir una cosa que puede ser injusta, pero las congregaciones contemplativas, los benedictinos, ¿hay benedictinos aquí? Adiós. Va a ser pero yo con la liturgia y digamos en la medida en que el cristianismo en las abadías fue preservado, porque digamos la fuga del mundo, porque el mundo está contaminado, yo invito a todos a esta abadía, porque aquí yo celebro y adoro a Dios. De alguna manera la vida religiosa tiene la misión de decir, aquí está Dios. Ven, participa. De alguna manera yo produzco a Dios, que es un movimiento. El otro movimiento es creer que al ir hacia afuera voy a buscar a Dios, que es distinto. Voy allí donde Dios está. Algo de ser contemplativo en la acción tiene que ver con ese momento. Y ese momento solo está garantizado si Dios está allí antes de que llegue yo. No soy yo el que llevo a Dios. Dios me espera. Es Dios el que me está llamando. Eso se llama signos de los tiempos. La voz de Dios en medio de las voces de los hombres y las mujeres. Vaticano II ha significado un cambio en el rostro de la Iglesia, sin duda. Ha sido muy eclesiocéntrico, sin duda. Hay quienes sostienen que, sin embargo, lo más importante no es esos cambios eclesiales, el primado, la colegialidad, el rol de los sacerdocios, el sacerdocio común de los fieles, una serie de disputas eclesiológicas. Sostienen que lo más importante del Vaticano II tiene que ver con lo que tú has dicho. ¿Dónde está la palabra de Dios? Y Vaticano II dice, la palabra de Dios está en la Escritura. Y como la palabra de Dios está en la Escritura, de ahora en adelante todos tienen derecho a la Escritura. Es un inédito que los bautizados puedan leer la palabra. Todas nuestras comunidades eclesiales de base son el encuentro de las comunidades con la palabra. La palabra se hizo asequible. Yo leo la palabra para comprender mi vida y leo mi vida a la luz de la palabra. Porque la palabra está en la Escritura y la palabra también está en la vida. No es que la Iglesia se adapte al mundo, la Iglesia se adapta a Dios, porque en la realidad de nosotros me está llamando Dios. ¿Cómo sé que eso es llamado de Dios? Con la palabra, con la Escritura. Con la Escritura interpreto la realidad y descubro dónde Dios está llamando. Las claves están en el Evangelio. Y mirando el Evangelio, soy capaz de comprender en qué cosas de mi vida Dios me está llamando. La palabra está en la Escritura. La palabra está en los signos de los tiempos. Me parece a mí que junto con los cambios eclesiológicos, ¿sí? de peleas eclesiales, ¿no? Está esa certeza de que la palabra, y fíjense que al decir palabra,
efectivamente estamos poniendo fin a 500 años de lucha con la reforma. Si usted diría que una de las claves de la reforma protestante es que la iglesia está debajo de la palabra, ¿sí? Debajo de la palabra que manda, Dios manda, ¿no? No es que la iglesia manipule y administre la palabra, al revés, estamos bajo la palabra, ¿no? Bajo la palabra que está en el Evangelio y que lo puedo leer, y bajo la palabra que está en la historia, en mi vida personal, en los acontecimientos de mi familia, en lo que me pasa en mi parroquia, en esta diócesis, en este pueblo, en América Latina. La palabra está en la historia. No es una fuera, no es algo donde Dios estaba primero. Esa certeza de que Dios está en la palabra y en la vida es una de las conquistas del Vaticano II. Estamos ya casi en la hora. ¿Tú querías decir una última palabra? Tiene que ser fuerte. A mí me parece, así como el concilio tiene se enfrenta a un mundo muy particular, donde hay tantas cosas que tendría que ver. Yo podría hacer un ejemplo de lo que nos da una brújula, un mapa y una actitud. Porque el mundo actual en el que vivimos es cambiante, tiene tantas realidades que a donde quiera que yo pudiera estar, por muy pequeño que sea, siempre cambia rápidamente. Por eso me da un mapa y una brújula. Entonces yo me voy a adentrar. Y una actitud que es la humildad, porque esa humildad te da, como decía ya el padre doctor, apertura, para no creer que yo voy con la verdad y no voy a encontrar nada nuevo y Dios no me habla en ningún lado. Entonces ese mapa, esa brújula y esa actitud de humildad son aportes del concilio. Lo que queda es ver si yo los tomo, pero eso ya es personal porque lo sabemos, el Papa no va a venir aquí a tomar posición por mí, por nadie de nosotros. Él ya la tomó y si se equivoca, pues allá él, Dios, lo demás es mío. De lo que tú dices, con esto sí cerramos, esa actitud, ¿no? Es muy relevante a nosotros curas, que nos estamos preparando para el sacerdocio o que somos religiosos, porque el concilio pone el centro de la vida cristiana en el bautismo. En cada cual que ha sido hecho sacerdote, profeta y rey. El sacerdote, el profeta y el rey no somos nosotros, cada bautizado. Y el ministerio sacerdotal, el ministerio ministerial, al servicio del sacerdocio común de los fieles. Eso tiene que ver con que el Lumen Gentium, el pueblo de Dios, es un capítulo que está antes de la ordenación jerárquica de la iglesia. Y eso nos cuesta a todos nosotros. Tenemos que hacer ese cambio, ¿no? De ponernos al servicio de otros y no de que otros estén al servicio nuestro. ¿Sí? Tenemos que dejar que hablen su idioma y no pretender monopolizar, que se hable solo nuestro idioma. Y al mismo tiempo tenemos que servir ministerialmente, enseñando, conduciendo y celebrando. Bueno, muchas gracias. Un gusto.